tratar de esta virtud, que es el dominio propio. Dominio propio. La verdad que una virtud tremenda. Es como que el Espíritu Santo nos va añadiendo, ¿no es cierto? Nos va añadiendo amor sobre todas las cosas, nos va añadiendo paz, nos va añadiendo gozo y nos va añadiendo paciencia. Y llega un momento que para que todo eso suceda también nos va añadiendo dominio propio, que podamos tener nosotros también dominio propio. Y ese dominio propio, según Gálatas 5:23, es fruto del Espíritu Santo. Amén. Es fruto del Espíritu Santo, no es algo que yo pueda hacerlo naturalmente. Aunque quiera muchas veces tener dominio propio, no se puede naturalmente. La palabra nos dice que es un fruto del Espíritu Santo y que después de la fe se añade esta virtud, dominio propio. Se nos añade a nuestro ser cuando nosotros anhelamos estar yendo del Espíritu Santo. Cuando anhelamos esa llenura espiritual, entonces se añade esta virtud que es el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? La templanza. Es la virtud que recomienda moderación en la atracción a los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, de lo que Dios ya creó. Asegura el dominio propio que la voluntad de Dios está sobre los instintos naturales y mantiene los deseos al límite, fuera de la ley. ¿Sí? Ahí al límite, para no estar fuera de la ley, que es la palabra de Dios. Amén. Eso es el dominio propio. Y dice 2 Pedro 1:5-7 que es una añadidura también. Necesitamos ir añadiendo a nuestro crecimiento espiritual este dominio propio. El dominio propio de alguna manera es la madurez del creyente. Cuando el creyente está maduro, también puede dominar todas estas cosas que decíamos, ¿no? Los placeres, procura mantenerse sobre los instintos naturales. Porque nuestros instintos naturales son naturales, no tienen nada que ver con Dios. Están completamente alejados de Dios. Los deseos de la carne, los instintos naturales, están completamente alejados y son completamente lejos de la voluntad de Dios. Entonces, para saber dominar esos deseos, es que hay esa ley que nos marca los límites, nos pone los límites, la palabra de Dios nos pone los límites, y nosotros, por la llenura del Espíritu Santo, podemos andar en los límites de Dios. Amén. En esos límites de Dios. Un ejemplo muy práctico es el semáforo. Cuando el semáforo está en rojo, ¿qué hacemos? Nos detenemos, no pasamos, ¿sí? No pasamos el límite, porque sabemos que si pasamos el límite del semáforo en rojo, corremos peligro. Nosotros, si tal vez vamos en un auto, corren peligro también los que vienen con nosotros en el auto, y corren peligro también otras personas que no vienen con nosotros, que no están con nosotros, pero también van a correr el mismo peligro. Entonces, pasar un semáforo en rojo es poner en peligro nuestra vida. Y en la vida espiritual nos marca eso también el Señor, nos marca los semáforos y nos pone límites, nos pone semáforos en rojo, nos dice, no, esto no lo pases, es un límite, no lo pases, porque si lo pasás, pones en riesgo tu vida espiritual, tu relación con Dios, y además también pones en peligro y en riesgo a los demás, a los que te rodean, a los que están con vos, rodeándote, ¿sí? Y aún pones en peligro a personas que tal vez no tengan nada que ver con tu situación. Pero si pasás el semáforo en rojo, también pones en peligro a esas personas. Entonces, Dios nos pone ahí un semáforo rojo para que nosotros tengamos el dominio propio de no pasarlo. ¿Sí?
Pero a veces el trajín de la vida, venimos rápido, rápido, como una ambulancia que viene volando, ¿no? Y viene con las sirenas y pasando semáforos rojos y todo lo que pueda pasar, porque viene en una emergencia. Y nosotros a veces en nuestra vida espiritual, ¿no? o nuestra vida cotidiana, creemos que somos esa ambulancia. Y creemos que tenemos el permiso de pasar todos los semáforos rojos posibles. Total, bueno, acá yo hago con mi vida lo que quiero. ¿Quién me va a decir a mí qué tengo que hacer? Entonces nos mandamos y nos creemos ambulancia o bomberos y pasamos todos los límites. No medimos que no somos ni ambulancia, no somos ni bomberos, que somos personas naturales, que no podemos pasar límites. ¿Sí? Porque Dios nos dice que si pasamos esos límites, entonces corremos peligro, realmente. ¿Alguien quiere correr peligro? ¿Alguien iría con su hijo y diría, bueno, hijo, vamos a pasarnos todos los semáforos en rojo posibles? ¿No? A ver qué pasa. A ver si en algún momento nos dan o no nos dan. ¿Harías eso? O con los más grandes tienen un nietito. Lo llevas al nietito y decís, bueno, vamos a agarrar a Juan B. Justo, ¿no? O la directorio. Vieron que la directorio tiene semáforos en verde, ¿no? Zona verde. Onda verde. Entonces voy a agarrar la onda verde y decís, bueno, agarramos la onda verde. Pero no, haces al revés y decís, en vez de agarrar onda verde, voy a agarrar onda roja. ¿No? Y me voy a pasar todos los semáforos rojos de toda directorio. ¿Harías eso? ¿Verdad que sería una locura? Pero a veces nosotros en la vida espiritual no pensamos así. No pensamos que tenemos límites y que tenemos que respetarlos espiritualmente. Porque si no corremos el mismo peligro de pasar semáforos en rojo uno tras el otro. Después el semáforo está el amarillo, ¿no? Que justamente sirve para que podamos tener la prudencia. Y te dice el amarillo que tengas cuidado, que se está a punto de poner en rojo, ¿sí? Y entonces algunos, ahí sí nos gusta, ahí ya decimos, yo tengo un dicho que es amarillo a full, ¿sí? Que es muy criticado porque obviamente el amarillo a full es peligroso también, ¿no? Pero bueno, pasás el amarillo, ¿no? Pasás el amarillo al límite, ahí. Mientras está en amarillo, ¡bum!, vos lo pasás. Pero el amarillo te está diciendo, pará un cachito, ¿sí? Cuidado. Tenés precaución. Si bien no está en rojo, ¿no? Pero tenés precaución. Y mi hermano, siempre en nuestra vida espiritual se nos van a prender semáforos amarillos antes que el rojo. Tranquilo, porque siempre es así funciona el semáforo, amén. Siempre funciona así. Entonces siempre se nos van a prender alertas. Siempre va a haber alertas que nos van a decir, cuidado. ¿Sí? Porque el próximo es el rojo. Entonces caminá con cuidado acá. Y a veces nosotros caminamos en amarillo a full. Caminamos en la cuerda floja. Es como caminar siempre en la cuerda floja. Caminamos siempre en amarillo, caminamos ahí, al límite, siempre al límite de pasar el límite. Y Dios quiere que andemos en verde, tranquilos, amén. Que nuestra vida sea una vida verde. Que el verde es que estamos habilitados para pasar tranquilos. Nada nos va a limitar. El verde nos dice, pasá. Y el verde en la vida espiritual significa que uno está haciendo la voluntad de Dios. Que uno está bien, haciendo lo que a Dios le agrada. No andamos ni al límite, ni en la cuerda floja, ni andamos rompiendo la ley de Dios constantemente. Amén. Simplemente esa gráfica para que podamos entender un poco lo que es el dominio propio. Porque quiere decir que nosotros podemos dominar situaciones. Hay situaciones que podemos dominarlas por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Sí? No porque nosotros seamos grandes dominadores de situaciones, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos indica qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Es la palabra de Dios que nos va a poner los límites. Y es la que va a decir, bueno, acá avanzá tranquilo, anda tranquilo, caminá tranquilo por esta.
Y la misma palabra de Dios nos va a decir, ojo acá, tené cuidado, revisá tu corazón, revisá cómo estás. Y ahí directamente nos va a decir la palabra de Dios, acá estás pasando el límite. Esto no va a ser edificante para tu vida. No va a ser bueno, acá estás corriendo peligro. Y no solamente estás corriendo peligro vos, sino que estás poniendo en riesgo a todos los demás. La Biblia nos enseña que tenemos la libertad de elegir lo que deseamos hacer. Todo te es lícito, 1 Corintios 10:23, pero no todo te conviene. Entonces, ¿qué quiere decir ese versículo? Que Dios no nos está obligando, porque Dios no obliga a nadie. Él simplemente te pone las cosas como son y te enseña cómo tenemos que vivir, simplemente eso. Pero no es que nos está obligando a hacerlo, porque Dios no obliga. Dios no obliga a obedecerlo. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que dar paz también, que no es que Dios nos está obligando, yo te obligo a que me obedezcas, sino que todo lo contrario. Dios nos está enseñando para que a nosotros nos vaya mejor en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, donde andemos. Dios nos enseña cómo tenemos que andar. Es como cuando vamos a hacer la prueba de manejo, ¿no? ¿Y qué hacen los de la prueba de manejo? Nos enseñan, nos están enseñando, nos enseñan las reglas, nos enseñan las leyes. Mirá, para que vos puedas andar así, lo primero que tenés que hacer cuando vas a hacer una prueba de manejo, ¿qué haces? Para el registro. Te pones el cinturón, ¿verdad? Es lo primero que tenés que hacer. Agarrás y te pones el cinturón. Ahora, ¿por qué andamos sin cinturón después cuando ya nos dieron el registro? ¿Se dan cuenta? Porque naturalmente no hacemos lo que tenemos que hacer. Naturalmente no hacemos naturalmente lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Pero las pruebas de manejo nos enseñan. Tenés que ponerte el cinto, las señales, mirá, todas las señales. A mí me recostaba aprenderme las señales, me recuesta aprenderme todas las señales, ¿viste? Y entonces vos tenías que después te decían, decime cuál es. ¿Se acuerdan? Todos los que renuevan los registros siempre. Decime esta cuál es. Y uno va y esa cuál era, te tiene que estudiar todo. Ahora lo estudiamos, lo aprendemos, pasamos la prueba, pero después ¿por qué no lo respetamos? Cuando están las señales después también las pasamos, ¿no? Bueno, yo las aprendí, me dio el registro, ya está. Y la palabra de Dios, y Dios es así. Dios nos enseña a través de su palabra. Él nos dice, estas son las reglas, estas son las normas. Obedécelas y te va a ir bien. No vas a correr peligro ni vos, ni nadie que te acompañe. Y en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Lo que quiero en ocasiones hacer es lo que no le agrada a Dios. No tiene nada que ver con él, todas las cosas que por ahí yo deseo hacer, porque mi naturaleza es pecadora. No tiene nada que ver lo que yo quiero hacer con lo que es Dios, que es santo. Dios es netamente santo, puramente santo. Santo, santo, santo. Y mi naturaleza dice, no, que no es santa. Va a ir en contra de la voluntad de Dios siempre. Lo que quiero hacer muchas veces no es lo que debo hacer. ¿Nos pasa eso? Ahora, a mí me deja paz saber que no soy yo solo el que tengo esta lucha. O sea, me da paz de saber que no soy yo solo, de que hay corazones sinceros que también saben que tienen esta lucha. ¿Sí? Amén. O sea, yo sé que acá en este lugar hay corazones sinceros que también dicen, bueno, yo tengo la misma lucha que tiene el pastor. Lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer no me sale, pero lo que debo hacer, sí, de ahí me cuesta hacer lo que debo hacer. Y lo mejor que hay, ¿saben qué es? Que me da más paz todavía, que está en su palabra y está en uno de sus grandes misioneros apóstoles, que es Pablo.
Y lo escribió allí en Romanos 7, 19, 25. Acompáñame. Romanos 7, 19, 25. Miren cómo lo dice Pablo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Este es el apóstol Pablo? ¿O es Adrián nada más? ¿O alguno de nosotros? No, es el apóstol Pablo el que está escribiendo esto. ¿Sí? Igual no lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, lo que hace el que está mal, sino el pecado que está morando en mí. Entonces ahí nos estaba diciendo, yo quiero hacer lo bueno, no me sale, no puedo hacerlo, y cuando lo quiero hacer hago lo malo, pero no soy yo, hay una lucha, hay una batalla en mi interior. ¿Y cuál es esa batalla? El pecado que mora en mí, de querer obedecer a Dios, pero no puedo por el pecado que mora en mí. Verso 21 dice, he descubierto, acá Pablo descubre esto, el siguiente principio de la vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Es un principio de la vida, es un principio natural que a todos nos pasa. Amo la ley de Dios. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto aman la ley de Dios? ¿Cuánto aman su palabra? Amén. Yo también le digo a Pablo cuando está escribiendo esto, yo también amo la ley de Dios, amo la palabra de Dios, amo sus preceptos, lo amo a Él, lo amo a Dios, dice Pablo, con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y ahí nos da otro indicio de que es la guerra de los pensamientos, ¿no? Cuando uno tiene problemas de pensamientos. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice Pablo. ¿Cuántos se animan hoy a decir soy un pobre desgraciado? Amén. Yo me animo a decir, estoy con Pablo en esta, porque es la palabra de Dios inspirada en Pablo, ¿no? Y digo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y allí en el verso 25 dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Algunas 3 cositas quiero dejar de este versículo o este pasaje. Primero es el deseo propio de caminar por la cuerda floja. Hay un deseo propio de caminar por esta cuerda floja, de decir, bueno, acá estoy en amarillo, full, siempre. ¿Sí? Y es no tener dominio propio para caminar un poquito más tranquilo la vida. Podemos tener ese dominio propio que el Espíritu Santo nos dice para caminar no siempre la vida por la cuerda floja. Es saber que podés caminar por la cuerda floja, es saber que podés caerte en cualquier momento. O sea, voy caminando por la cuerda floja, es total, bueno, la gracia de Dios, está bien, total, la gracia de Dios me cubre, multitud de pecados, así que camino por la cuerdita floja y nunca termino de consagrar mi vida completamente y andar tranquilo por la vida en el Señor. Pablo abre su corazón y lo primero que hace Pablo al abrir su corazón está confesando su debilidad. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago.
Lo primero, mi hermano, que uno tiene que hacer es admitir que tu vida está en la cuerda floja, que tu vida espiritual está en la cuerda floja, que no puedo andar holgado, caminando tranquilo en onda verde, sino que vivo siempre al límite. No puedo dominar mi carácter, lo tengo siempre ahí, lo tengo siempre en amarillo a full mi carácter. No lo puedo dominar. Y hasta a veces algún semaforito en rojo me lo paso en cuanto a mi carácter. ¿Me explico, mi hermano? Entonces ahí Pablo está confesando esto, está diciendo, está reconociendo su debilidad. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para tener este dominio propio, esta templanza, es reconocer nuestra debilidad. No decir, bueno, no, esto ya está superado. Y no está superado porque vivís siempre al límite, estás siempre ahí en amarillo. No está superado. Pero en cambio, cuando uno se confiesa, como dice Pablo, abre su corazón delante de Dios y delante de quien sea, porque no está mal confesar debilidades, mi hermano. A veces nos creemos que si confieso debilidad, entonces los demás me van a ver como un pecador, como un débil. No, mi hermano, todo lo contrario. Si yo tengo debilidad y digo que soy un hombre débil en carácter o en cualquier cuestión que tenga, entonces voy a estar mostrando sin vergüenza lo que Dios empieza a hacer en mí. Porque el día de mañana va a decir, el que te conoce va a decir, che, ¿cómo cambiaste? ¿Qué testimonio que tenés ahora? ¿Cómo cambiaste? ¿Te acordás vos que estaba siempre rayado? ¿Sí? Pero ¿cómo cambiaste? Y eso es testimonio. Es que ahora estoy en onda verde, le tenés que decir. Ahora ando en onda verde. Ya no ando más en la cuerda floja, yo ando más al límite. Todos tenemos luchas. Todos, mi hermano, tenemos alguna lucha, alguna debilidad. Y muchas veces nos vence esa debilidad. Y ahí es cuando nosotros nos sentimos prejuzgados, juzgados, nos sentimos que estamos mal con Dios, nos sentimos que ya Dios no nos ama, nos sentimos completamente alejados de Dios. Y recién nosotros cantamos, te amo Dios, tu amor nunca me falla. O sea, Dios sabe por qué, porque Dios sabe, nos dice, mira, todo te dice, esto no te conviene. Y nos va a decir en su palabra, esto no te conviene. Pero no por eso no te va a dejar de amar. Te va a amar siempre, porque justamente Él te va a volver a enseñar y reenseñar una y otra vez y todas las veces que haga falta, hasta que entiendas y aprendas a pasar en onda verde. Amén. Hasta que aprendas a andar en onda verde. Pero no es que Dios no te va a amar, Dios siempre te va a amar por su gracia, su misericordia, se extiende siempre. Miren lo que dice Pablo. 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado que no se caiga. A veces las personas que se creen que están firmes más que nadie, ¿no? Acá yo estoy, pero mirá el pecador, ¿no? Y señalan los pecados del otro. A veces son los que más andan en la cuerda floja. Mirá lo que dice Pablo. Ojo, el que esté firme, cuidado que no caiga. ¿Por qué que no caiga? Porque seguramente está en la cuerda floja. Capaz que lo tiene tan en la cuerda floja es su orgullo. Y no lo puede dominar. No tiene el dominio propio para dominar su orgullo y su egocentrismo. Y anda en la cuerda floja con el orgullo mirando los pecados de los demás. Mirá lo que hizo ese, mirá lo que hace esa, mirá lo que... Y anda en la cuerda floja más que nadie. Y la palabra dice, cuidado, porque el que se cree firme, cuidado que no caiga. ¿Entendemos, mi hermano? ¿Tenemos revelación de la palabra de Dios? Gloria a Dios. Muchas veces nos encontramos caminando en esa cuerda floja
y no nos damos cuenta. Pablo dice en el verso 21, dice: he descubierto el siguiente principio de la vida, que cuando quiero hacer lo que es bueno, correcto, no puedo evitar hacer lo malo. Pero acá está diciendo entonces, cuando es descubierto, me tengo que dar cuenta. Si alguien te dice: mira, me parece que tenés que trabajar en esto, y vos no te das cuenta, y viene otro y te dice: mira, me parece que en esto no es correcto, y vos no te das cuenta, y las situaciones te indican que no estás en lo correcto y vos no te das cuenta, entonces ahí es un problema, porque seguís caminando por la cuerda floja. Tenemos que darnos cuenta. Pablo se dio cuenta, Pablo lo descubre. Pablo dice: no puedo hacer lo bueno. Él lo descubre. Y entonces ese es el principio, mi querido hermano, mi querida hermana, del dominio propio. Asumir qué es lo que estoy haciendo, qué descubro que me hace caminar por la cuerda floja. 2, el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios no desea dominarte, desea que tú te domines, que te sujetes a la voluntad de Dios propiamente. Dios no desea dominarnos, para nada. No está en el propósito de Dios dominarte, sino que está en que vos puedas ser dominante, que vos puedas dominar tus impulsos. Y Él para eso te da el Espíritu Santo, para ayudarte, no para dominarte. Cuando nosotros decimos: contrólame, Espíritu Santo, controla todo mi ser, lo estamos diciendo nosotros. No es que Dios quiere controlarte, sino que nosotros estamos diciendo: Señor, yo quiero ser controlado, quiero estar sujeto a tu voluntad. Y ahí entonces cuando Dios comienza a obrar y a operar a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice Proverbios 25-28. Como ciudad de defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. O sea, tener en ese momento una ciudad sin murallas era dejar que penetre completamente el enemigo y te destruya en 2 minutos. Y el proverbio nos está diciendo: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Qué nos quiere decir? Que el enemigo, entonces, cuando no hay dominio propio, entra y hace lo que quiere. Le estamos dando merced al enemigo para que destruya todo lo que quiera. No tenemos murallas, no tenemos contención. Entonces el enemigo entra y destruye nuestras vidas. Como decíamos, va también pasar esos semáforos en rojo, va a correr riesgo las personas que van con nosotros en la vida, y aún aquellos que por ahí ni siquiera tienen algo que ver con nosotros, pero también la hacemos mal. Gálatas 5, 16 y 17 dice que tenemos que andar entonces en el Espíritu, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está contra los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Qué bárbaro que es la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios nos está diciendo: todo te es lícito, no todo te conviene. Y ahora nos está diciendo: mira, tenés todos tus deseos a merced, pero si vos seguís tus deseos, entonces vas en contra del Espíritu. Y si vas en contra del Espíritu, entonces uno va a chocar con el otro. ¿Queremos chocar contra Dios? ¿O con el Espíritu Santo? ¿Verdad que no? No nos animaríamos, ¿no? Entonces el deseo de Dios es que andemos en el Espíritu, es el deseo de Dios. Para eso debemos inclinar la balanza a esta virtud del dominio propio, más
que inclinar la balanza a dejar que los deseos de la carne fluyan. Amén. 3 y último, el poder del dominio propio. La falta de dominio propio es la peor reacción a nuestros temores. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, tener dominio propio también lo que va a hacer es quitar nuestros temores, porque muchas veces nosotros andamos por la cuerda floja, pasando semáforos amarillos o aún transgrediendo el rojo por temores, por inseguridades, plenamente, por una vida insegura. Y el Señor nos dice que Dios no nos dio, ¿qué no nos dio? Un espíritu de cobardía, amén, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, entonces, tenemos que trabajarlo, se trabaja. El dominio propio no nace de un día para otro. El dominio propio es así también como el pecado, que no nace de un día para otro, ¿sí? Sino que el pecado también se trabaja. Es a raíz de ir pasando amarillos, amarillo, 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 hasta que ¡pum!, me pasé un par de rojos, ¿sí? Entonces, de esa misma manera también el dominio propio también se trabaja. Pablo lo dice así, versículo 22: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Dónde está entonces la lucha? En la mente. Amén. Acá. Después baja el corazón, sube a la mente para tomar una decisión. Pero la lucha está en la mente. Siempre va a estar allí. Mateo 5:27 al 48 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, ¿dónde está la lucha? ¿En el adulterio en sí? No, el adulterio ya es el rojo. Amén. El adulterio ya es pasar el rojo. Pero la lucha está en la mente. La lucha está en empezar a batallar en la mente. Y así es todos aquellos límites que nosotros sabemos que están allí y que necesitamos batallarlo en tu mente, en el espíritu. Empezá a trabajarlos ahí. La batalla siempre está en los pensamientos, primeramente. Hay personas que tienen mucha más ansiedad que otras, son muy ansiosas, son ansiosos, y entonces tienen mucho más pensamientos que otros. Y entonces piensan, todo el día piensan, ¿verdad? Pero lamentablemente no piensan cosas buenas, sino que están maquinando todo el día cosas que no son edificantes, no son buenas, no les va a hacer bien pensar todo eso. Entonces, la palabra de Dios nos anima a que pensemos todo lo bueno. Si somos ansiosos, cambiemos esa ansiedad por pensamientos buenos. ¿Ven? Pensamientos que edifiquen. Pensar cómo bendecir a otros, pensar cómo hacer para ayudar a otros, pensar qué hacer para bien, pensar cómo alabar a Dios, pensar cómo crecer en Dios, pensar cosas buenas. Pablo se confiesa: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Verso 25: gracias Dios, la respuesta está en Jesucristo. Amén. Menos mal, amén. Dale un aplauso a Dios porque la respuesta la tenemos en Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor dice: así que ven, dice Pablo, ven.
ven, ven en mi mente, ven en mi mente. ¿Cuántos en esta noche están entendiendo y diciendo, Señor, sé que necesito esta virtud de dominio propio, necesito crecer en esta virtud de dominio propio? Y le van a decir al Señor, ven a mi mente, ven a mi mente, como dijo Pablo. Confesar su debilidad primeramente, confesar, primero decir, soy débil y necesito dominio propio en esta situación. Ven a mi mente. De verdad, dice Pablo, quiero obedecer a Dios. Amén. ¿Cuántos van a decir esta oración? Ven a mi mente, Señor, de verdad quiero obedecerte. Y ahí sucederá lo que Pablo después desarrolla también en la carta de Romanos, la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestros pensamientos. Y ya entonces empezamos a andar más holgados en onda verde. Amén. No sé cuál será tu debilidad, mi hermano, mi querida hermana. Yo conozco muy, pero muy bien las mías. ¿Qué es lo que no puedes dominar? ¿O qué es lo que te está costando dominar? Si es tu mal genio, tu mal humor, si es un deseo sexual, si es el orgullo, si son palabras deshonestas, ¿sí? Porque capaz que uno dice, bueno, no puedo dominar mi lengua, no puedo dominar las malas palabras, no las puedo dominar. Vivo diciendo malas palabras y no puedo sacarme nada. ¿Cuánto le van a decir, Señor, ven a vivir a mi mente? Ven a vivir a mi mente. Y cuando el Espíritu Santo empieza a estar en la mente, entonces ustedes piensan que el Espíritu Santo ahí va a actuar con malas palabras, para que uno diga malas palabras constantemente, ¿no? Ahí el Espíritu Santo entonces toma nuestra mente y empieza a darnos ese dominio propio. Entonces, antes de decir una vulgaridad o una mala palabra, parecemos después Flanders, ¿no? ¿Cuánto conocen a Flanders de los Simpsons? Sí, empezamos a cambiar. Hermanijillo. A veces, tal vez, tu debilidad sea no poder dominar la lengua. Hay una lengua que dice, una famosa que tiene lengua karateca. ¿Cuánto conoce a algún hermanito o hermanita con lengua karateca? Y no es necesariamente Moria Kazan. Perdón, Moria Kazan, que te nombré. ¡Pip! Bueno, tal vez sean las mentiras. No puedes parar de mentir, de inventar historias. Y uno inventa historias, miente, se involucra en la mentira y dice, pero ¿por qué lo hago? Estás como Pablo, ¿por qué lo hago? Después te arrepentís y decís, ¿por qué inventé esta historia? ¿Qué sentido tenía estar mintiendo? Y entonces ahí venís, Señor, a vivir a mi mente. Puede ser un vicio que no puedas dominar. Es decir, no puedo dominar este vicio, me tiene atrapado. Y el vicio te hace pasar por amarillo full hasta que llegas al rojo, y capaz que si es un vicio de cigarrillo, de tabaquismo, alcoholismo, lo que sea, terminás destruyendo toda una familia, terminás destruyendo tu cuerpo, tu físico, tus pulmones. Y vos decís, pero ¿para qué? ¿Por qué no pude dominarlo? ¿Por qué no pude decir basta a este vicio? Porque hoy aprendiste que tenés que decirle al Señor, Señor, vení a vivir a mi mente. Amén. Señor, vení a vivir a mi mente. Y yo sé que si venís a vivir a mi mente, entonces voy a poder dominar este vicio. Amén. Tal vez la ira, no puedas dominar la ira. Hay muchas personas que no la pueden dominar. El chusmerío, no puede dominar. No se lo iba a decir, pero se lo dije. No sé por qué se lo dije. Y ahora me involucré en un lío y estoy en un lío. ¿Por qué no cerré la boca? Por falta de dominio propio. Los celos. Tal vez sentí celos y no puedo dominar.
Siento celos cuando, no sé, a alguien le va bien. Y no puedo dominar, no quiero sentirlo más. Señor, ven a vivir a mi mente. Amén. En Jesucristo está la solución de matar esa ansiedad y cualquier impulso que podamos tener. No va a ser fácil, tranquilos. A Pablo le costaba. ¿Quiénes somos nosotros para que a nosotros no nos cueste, verdad? Pero que podemos dominarlo gracias al fruto del Espíritu Santo de esta virtud, lo vamos a poder hacer. En el Cristo, como dijo Pablo, tenemos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se paran y le dan un aplauso a Jesús por esa virtud? Y en Cristo tenemos la victoria. Ponete de pie, mi hermano.